Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y gracias por estar aquí viendo este video en este día 24 de noviembre de este año 2024. Recordando un año más de la manifestación de nuestros maestros guardianes del universo a través de nuestra hermosa contactada Sarita Otero durante 52 años. Hoy cumplimos 52 años del contacto que se inició aquí en Villa Olímpica al sur de la Ciudad de México, en este país tan hermoso que es México para todo el mundo. Un 24 de noviembre del año 1972 fue el inicio de este hermoso camino, de este hermoso mensaje, de este hermoso contacto de nuestra Sarita Otero que el día de hoy estamos transmitiendo en esta tarde desde Villa Olímpica, donde Sarita vivió y donde Sarita tuvo una experiencia muy hermosa que el día de hoy se las voy a narrar. Les voy a narrar un poquito acerca de la biografía de Sarita y cómo aquí en Villa Sarita este complejo es muy grande, hay muchos departamentos, hay muchos edificios, como podrán ver. Allá en el fondo comienzan los edificios, están aquí los edificios. Sarita vivía en el edificio 22, en el departamento 809 parece ser. Pero lo más importante es que aquí estamos en el lugar, el día de hoy, en este lugar tan especial donde Sarita vivió muchos años con su familia y donde naturalmente nuestros maestros se le manifestaron y Sarita subió a la azotea de estos edificios. Todos son de la misma estructura y como les decía, Sarita habitaba el edificio 22 aquí de este complejo Villa Olímpica, aquí en la Ciudad de México, y por eso el día de hoy tuvimos la oportunidad y darnos un poquito el tiempo de estar aquí en Villa Olímpica, donde inició toda esta hermosa aventura que todos los días tratamos de estudiar y meditar al lado de nuestros maestros de las estrellas en su trabajo que Sarita realizó durante muchos años. Recuerden que Sarita hace ya casi un año y medio partió de este mundo y ya tuvo un poquito más de 50 años el contacto con nuestros maestros guardianes del universo, y el día de hoy por eso estamos aquí en Villa Olímpica en la Ciudad de México. Ya es la tarde aquí en la Ciudad de México, ya casi son las 6 de la tarde. Les voy a mostrar la entrada de Villa Olímpica. Esta es la entrada de Villa Olímpica donde Sarita vivió hace ya muchos años antes de irse allá a Matlán de Quetzalcóatl. Aquí estamos al sur de la Ciudad de México, donde también nosotros vivimos muy cerquita de aquí, como a 20, 30 minutos de aquí, dependiendo del tráfico, pero siempre nos trae un recuerdo muy hermoso porque imagínense, Sarita vivió aquí muy cerca donde precisamente nosotros vivimos también aquí en Villa Olímpica, y como les decía, estos edificios, les voy a acercar un poquito, estos edificios son, 20, son muchos edificios y Sarita vivía en el edificio número 22 aquí en Villa Olímpica, donde inició toda esta hermosa aventura, el contacto, como ya todos ustedes saben, de nuestros maestros guardianes del universo, de nuestro maestro Alan Iso. Y el día de hoy les voy a compartir un poquito acerca de la biografía, porque aquí en esta biografía pues aparecen datos muy interesantes que los hemos compartido, pero en este en vivo les quiero leer un poquito acerca de lo que representaba esta biografía de Sarita. Les voy a buscar aquí la biografía para compartirles un poquito la biografía de nuestra Sarita. Y espero que un poquito más tarde hagamos nuestra meditación que realizamos normalmente, pero como les decía, estamos aquí en un lugar muy especial donde inició toda esta hermosa aventura en Villa Olímpica, donde Sarita vivió hace ya muchos años, donde vivía con su esposo, sus hijos, y tenía
un trabajo de ama de casa y que naturalmente en las primeras manifestaciones que tuvieron con Sarita, pues no podía dedicarse al 100%, pero Sarita nos empieza a contar cómo fue su historia, cómo fue todo lo que representa el contacto, cómo fue adquiriendo la práctica para canalizar a nuestro maestro Alanizo, cómo el padre se le manifestó, cómo le dio un mensaje y cómo Sarita intentaba también de alguna forma pues tener contacto con su padre. Recuerden que ella quedó huérfana y ella deseaba con todo el corazón y con todo el alma pues contactar a su padre que había trascendido ya, y Sarita tenía esa inquietud por su papá que se llamaba José, pero cariñosamente le decía Pepe, era su papá Pepe, y Sarita siempre lo llevaba muy presente a su papá Pepe, y como les decía, así inició toda esta hermosa aventura. Saludos a los compañeros que ya se están conectando, los saludamos con mucho cariño donde quiera que se encuentren. Nosotros aquí, como siempre, desde la Ciudad de México, pero en esta ocasión, en este día muy especial, 24 de noviembre de este año 2024, un aniversario más de la manifestación de nuestros maestros guardianes del universo. Aquí les vuelvo a mostrar, esta es la entrada de este complejo que se llama Villa Olímpica, donde hay muchos departamentos, muchos edificios, que justamente aquí inició esta aventura nuestra Sarita. Entonces voy a tratar de acomodar un poquito el teléfono y leerles acerca de la biografía, porque es una historia muy interesante lo que Sarita vivió hace ya, pues, como todos ustedes saben, hace 52 años atrás, justamente aquí en este complejo, en este lugar, Villa Olímpica, Sarita inició esta hermosa aventura, y como es muy grande, pues imagínense, en este momento ya no podemos entrar a buscar pues exactamente el edificio, pero el edificio donde vivía Sarita queda atrás de estos edificios y todos son iguales. Imagínense, Sarita vivía aquí y aquí fue donde tuvo la manifestación de nuestros maestros, en la azotea de esos edificios, hacia ese lado fue donde tuvo la manifestación de una nave que se movió en forma de cruz y después desapareció, y a ese lado, hacia esa dirección, se encuentra el bosque del Pedregal, y se encuentra también el Ajusco, que es un volcán que justamente también tiene pues, tiene mucha historia también el Ajusco, aquí como parte de los volcanes que rodean la Ciudad de México. Y como les decía, este es un complejo habitacional llamado Villa Olímpica, donde Sarita vivió muchos años y donde inició toda esta hermosa aventura. Y como les decía, saludos a todos ustedes, compañeros que estén aquí conectados en vivo o que verán este en vivo posteriormente. Lo vamos a dejar grabado también ahí por el canal de YouTube para que puedan conocer un poquito más de esta aventura que estamos haciendo el día de hoy. Venir aquí nos recuerda pues cosas muy hermosas, y naturalmente, imagínense, aquí Sarita vivía, aquí inició todo este contacto, toda esta hermosa aventura. Entonces vamos a, vamos a compartirles un poquito acerca de la biografía de Sarita, donde nos empieza a narrar y a contar acerca justamente del inicio de todo este contacto aquí en Villa Sarita. Sarita vivía aproximadamente en un 9º piso. Estos edificios se ven de varios pisos. Son de 9 pisos justamente. Y qué casualidad, imagínense, Sarita vivía en el 9º piso, un número muy, muy bonito y muy, pues, de mucha, pues, de mucha fuerza, de mucha luz, el número 9. Entonces vamos a compartirles, como les decía, esta biografía de Sarita. Vamos a leerlas un poquito, donde ustedes tienen una idea de la historia que Sarita tuvo aquí en este complejo, y la historia un poquito de la biografía de Sarita y de cómo inició aquí el contacto de nuestra hermosa Sarita. Voy a acomodar el teléfono porque no tenemos ayudante, estamos solitos aquí, pero con mucha alegría de regresar aquí en este hermoso lugar. Saludos
a nuestros compañeros, como les decía, que están conectados en vivo. Nosotros estamos aquí en Villa Sarita, al sur de la Ciudad de México, aquí en la capital de la República Mexicana. Esta es la biografía de Sarita, que ya les hemos compartido días anteriores. En este momento les voy a compartir la entrada de esta que están viendo, es la entrada a este complejo de departamentos que se llama Villa Olímpica, aquí en la Ciudad de México, para que ustedes no se les olvide y también se acuerden que es muy importante, porque Sarita aquí vivió hace muchos años y de aquí se fue a Tepoztlán, como nuestros maestros le indicaron, que se fuera a un lugar más tranquilo, porque naturalmente aquí pues parecen, como dicen nuestros maestros, palomares, los departamentos, los edificios, y pues prácticamente las familias pues viven muy amontonadas y pues no es nada, a veces pues imagínense aquí vivir en una ciudad inmensa, aunque aquí en la Ciudad de México, al sur de la Ciudad de México, está un poquito relativamente más tranquilo, pero no deja de ser un lugar también muy, pues con mucho ruido, con mucho bullicio, y seguramente por eso nuestros maestros pidieron a Sarita que se trasladara a de Villa Olímpica a Tepoztlán, Morelos, para que estuviera trabajando de una forma pues más tranquila. Entonces les voy a compartir rápidamente para realizar este en vivo la biografía. Les voy a compartir la biografía y parte de lo importante de este lugar donde Sarita vivía. La biografía de Sarita, recuerden que esta es un libro que Sarita escribió, es la primera biografía que Sarita realizó. Aquí les voy a compartir rápidamente la imagen de la biografía. Esta es la biografía por Sara Alejandra Otero Platas García. Aquí les voy a compartir, pero al mismo tiempo vamos a estar aquí viendo para que ustedes vean. Esta es la entrada de Villa Olímpica y les voy a comenzar a compartir un poco de esta biografía. Biografía. ¿Cómo encontré el camino? Fue un día en el que cambió nuestra vida. Fue una sola noche en la que nuestro destino se convirtió en llanto. Fue en una sola noche en la que nuestro papá partió, dejándonos en la tristeza más grande y en una posición muy difícil para enfrentar la vida. Mi papá se fue cuando yo solo tenía 4 años. Para mi mamá todo fue muy difícil, ya que éramos 3 hijos, por lo que decidió llevarme a un internado católico para que me cuidaran. Para ella todo era en ese momento dolor y no podía cuidarnos adecuadamente como lo podía hacer cuando mi papá vivía. Me llevó ahí para que ella no tuviera los gastos que implicaba mi educación, porque no estaba preparada para enfrentar al mundo. Ante la sociedad que yo sentía, ante toda esa soledad, ante la soledad que yo sentía por la ausencia de mi padre, recé mucho por él, ya que siempre estaba en mi pensamiento y dentro de siempre imaginé que mi papá tenía que estar en el cielo, porque yo así lo deseaba con todo mi corazón. Años después salí del internado y seguí sintiéndome sola, ya que no podía entender el por qué mi mamá siempre estaba triste y no me daba el cariño que necesitaba en esos momentos en los que todavía era una niña. Me encargaron cuidar a mi sobrinita de 2 años, teniendo yo apenas 12 años, ya que a mi hermana todo le había salido mal, se había divorciado y tenía que trabajar para mantenerla.
Cuando llegué a los 15 años, seguía cuidando a mi sobrinita, viendo a mi mamá y a mi hermana pelear y llorar mucho aún por todos esos cambios que se dieron en nuestras vidas. Mi hermano se casó muy joven, después de haber estado en el colegio militar, y a su vez su matrimonio fue un fracaso. Crecí entre la tristeza de los seres que más amaba y no sabía hacer otra cosa más que leer y pedir todavía por mi papá, al que nunca olvidé y que quise siempre saber de él de alguna forma. Me casé también muy joven, de 18 años. Me uní a un hombre que sé que me ha querido siempre, que tuvo también una niñez difícil por la separación de sus padres y haber tenido que enfrentar al mundo muy joven. Más adelante de esta unión nacieron uno a uno mis 5 hijos, quienes fueron para mí el refugio a mi necesidad de amar y de recibir ese amor que no había tenido en mi niñez. Y así fueron pasando los años, y en el año 1972, a los 36 años de edad, viviendo en Villa Olímpica, que como les recuerdo, viviendo en Villa Olímpica, que es aquí este hermoso lugar que les voy a hacer rápidamente, les voy a hacer un paneo para que ustedes puedan ver un poquito más claridad. Esta es la entrada de Villa Olímpica, aquí en la Ciudad de México, donde Sarita vivió. Esta es la entrada, aquí entran caminando las personas, aquí entran en automóvil, aquí están los estacionamientos, y esos edificios color naranja son los edificios de este complejo que se llama Villa Sarita, Villa Olímpica, mejor dicho. Yo ya me quiero ir a Villa Sarita, ya Tepoztlán, pero no. Aquí estamos en la Ciudad de México, en Villa Olímpica, en este lugar donde Sarita vivió, y les voy a seguir narrando esta biografía para que ustedes sigan dándose una idea de todo esto tan hermoso que nuestra Sarita pues nos regaló a través de todos estos años. Vamos a seguir leyéndoles esta biografía, como les decía. Y así fueron pasando los años, y en el año 1972, a los 36 años de edad, viviendo en Villa Sarita, que es aquí donde estamos, en Villa Sarita, en Villa Olímpica, perdón otra vez, en Villa Olímpica, conocí a unas amistades que me dijeron que se comunicaban al más allá utilizando la tabla llamada Ouija. Por curiosidad, me acerqué a dicha tabla, pero me di cuenta que no era buena por los espíritus que a esta se acercaban, y sentí que no eran buenos y no quise volver a saber más de ella. Pero me quedé con la idea de que si existía una comunicación con el más allá y podría hablar con mi papá, ya que ese había sido mi sueño con el que aún a esa edad vivía. Tratando de encontrar esa forma de comunicación con el más allá, fue como inicié un diálogo con él, con mi papá. ¿Cómo? Empecé a escribir frases que recordaba de él cuando yo era niña y que me decía con todo su amor y cariño, y así pasó el tiempo, y fue un día en el año de 1972 en el que sentí que me contestaba, escribiendo las frases que como respuesta escuché. Hija de mi vida, soy tu papá, Pepe, me encuentro bien. Tus oraciones sí me sirvieron, por ti llegué a la luz, pero va a venir un espíritu de luz al oriente, porque lo que haces es peligroso. Y seguramente a orientar a Sarita, ¿verdad? Aquí sigue contando Sarita. Deseé que esto fuera verdad y continué escribiendo. Sus palabras infundían paz, tranquilidad y amor.
Con ellas entendí cuál era la diferencia entre las fuerzas positivas y negativas. Días después, alguien diferente a mi papá me contestó. Sentía y de alguna forma sabía que era alguien muy grande porque me dijo: alma mía, yo soy el amor, vengo de tu creador. No pediste dinero, no pediste poder, pediste, pediste amor, y el que toca las puertas del amor, el amor siempre responde. Se te permitió hablar con tu papá porque fue el amor el que te motivó, no fue curiosidad o juego. Para poder hablar conmigo, te voy a dar un punto de apoyo. Solo es un punto de apoyo. Dibuja una cruz simétrica. En el centro escribes la palabra amor. Pones tu dedo índice y vas a recibir respuestas. Esto se llama telepatía extrasensorial. Nunca uses artefacto alguno para hacerlo, ya que en un medio como la tabla Ouija es muy peligroso. La tabla fue inventada por los egipcios para llamar a sus muertos, pero la forma en la que está hecha es un sortilegio que atrae solo almas de oscuridad. Nunca más te acerques a ella. Le pregunté: ¿quién eres? Y me contestó: piensa en mí como en el amor. Y así empecé a hablar con él y decía cosas muy bellas. Me indicó que mi papá se encontraba bien y que nunca más pensara en hablar con espíritus, ya que los que estaban en el cielo no venían a estos medios de comunicación, y que a mi papá le dejara tranquilo. Todos los días le pedía que me dijera algo, ya que sus frases eran y siguen siendo muy bellas y me parecían hermoso lo que me dictaba. Recuerdo que un día una amiga me fue a buscar para que le fuera a ver a otra amiga mutua porque su hijo de apenas 6 añitos de edad falleció en un accidente. Fui a verla y no pude contener mi tristeza al verla casi enloquecer por la pérdida de su hijo, y fue cuando le pedí a el amor que me ayudara a darle consuelo. El amor me dictó una carta muy hermosa para mi amiga y se la entregué personalmente. Posteriormente, al leerla, ella me dio las gracias reconfortada, porque sintió que algún día volvería a ver a su hijo. Eso me dio la alegría de poder ayudar a quienes habían perdido algún ser querido, como me había sucedido a mí cuando niña. Le pedí que me siguiera ayudando para dar consuelo, sin contarle a quienes les daba mis cartas cómo era que las recibía. Cuando deseaba hablar con el amor, para que me guiara, utilizaba mi cruz simétrica, y alrededor de ella me dio una oración que la protegiera, y así fue como se inició mi comunicación con ese alguien que me decía ser el amor. Un día el amor me dijo: tú puedes hablar con los seres de las estrellas, y me indicó que lo hiciera con la misma confianza con la que hablaba con él. Entonces fue cuando me contestó uno de ellos y me dijo así: Sarita, mi nombre es Alanizo y vengo a una misión a la tierra, pero para que veas que mis hermanos y yo estamos contigo, sube a la azotea de tu edificio a las 9 de la noche. Les voy a mostrar rápidamente. Acá están los edificios. Los edificios son estos que están aquí. Aquí estamos en Villa Olímpica, aquí en la Ciudad de México. Estos son los edificios donde Sarita vivió y donde el maestro Alanizo eh, le indicó lo siguiente que les estaba narrando. Entonces, cuando fue que me contestó uno de ellos y me dijo así:
Aquí les voy a mostrar el libro digital que aquí lo tenemos y lo estamos compartiendo con todos ustedes. Entonces, fue cuando contestó uno de ellos y me dijo así: Sarita, mi nombre es Alaniso y vengo a una misión a la tierra, pero para que veas que mis hermanos y yo estamos contigo, sube a la azotea de tu edificio a las 9 de la noche, ya que vamos a formar la cruz simétrica 3 veces, confirmándote con esto que lo que escuchas lo puedes ver físicamente. Imagínense qué hermoso este, este momento donde el maestro Alaniso se comunicó con Sarita y que subiera ahí arriba, a lo más alto de estos edificios, para recibir la manifestación de la nave dorada y que formara una cruz simétrica 3 veces dirigida hacia allá, más hacia el sur, donde se encuentra, más hacia el sur es hacia allá, se encuentra un bosque del Pedregal y también se encuentra el Ajusco. Pero vamos a seguir leyendo esta biografía muy interesante. Emocionada, creyendo en lo que me decía, invité a algunos amigos, vecinos y a mis hijos para buscar en el cielo la señal que me había prometido Alaniso, y así lo hicimos. Subimos a la azotea y buscamos todos en el cielo a la hora indicada. A las 9 de la noche vimos como una gran nave dorada que estaba sobre la copa de los árboles del bosque del Pedregal. Cuando se empezó a mover, hizo la señal de la cruz simétrica 3 veces, como se me había indicado. Posteriormente vimos cómo iba la nave dorada subiendo y se perdió en el cielo, que estaba lleno de estrellas. Fue muy grande nuestra emoción. Eso significaba que mi comunicación era cierta, no había fantasía en ella, como llegué a pensarlo muchas veces. Como ya dije, fue emocionante tanto para mí como para los demás, y al terminar de ver esa manifestación, bajé de la azotea de mi casa y les pregunté que quiénes eran, respondiéndome Alaniso así: somos rubios, muy altos, con ojos azules, rasgados, sin ser orientales, pero ahora vamos a ir de visita a tu casa. Les pregunté que qué bebían, ya que pensé que eran como nosotros y les quería recibir adecuadamente. Me dijeron que té de flores de naranjo, y se los preparé para recibirlos el día que me habían señalado. A mi esposo Gilberto le dije: los güeros me vienen a ver. Y él se rió diciéndome: Sarita, cada día estás más loca. Eso tengo yo que verlo. Para recibirlos invité a mi hermano con su esposa Gloria y a una amiga a la que le contaba todo lo que estaba sucediendo. En el día y la hora indicada, con el té y galletas listas en la mesa, nos sentamos en la sala a esperar su llegada, suponiendo yo que tocarían la puerta, ya que pensé que eran como nosotros. Transcurrió la espera. Dentro de la hora señalada, entonces nos dijimos, mejor dicho, vamos a esperarlos una hora más. Después de esa hora adicional, tomé el medio con el que me comunicaba y le pregunté a El Amor: ¿sabes si van a venir? Pero me contestó Alaniso diciendo: soy Alaniso y somos 3, Alaniso, Alan y Axel. Estamos parados en medio de la sala. Véanos con los ojos del amor. Pero no veíamos nada, por más esfuerzo que hacíamos. Cuando salió mi esposo Gilberto de su recámara, en forma de broma me dijo: ¿ya llegaron tus güeros? ¿Puedo pasar? Se quedó parado
en la puerta de la sala y palideciendo dijo: aquí hay 3 hombres, señalando en medio de la sala, y después se fue corriendo a su recámara impactado. Nos quedamos desconcertados, ya que él no acostumbraba a hacer bromas pesadas. Saliendo de nuevo de la recámara, aún pálido nos dijo: Sarita, que tomes tu medio de comunicación ese, que quieren hablar con ustedes. Alaniso nos decía: véanos con los ojos del amor. Pero, ignorantes de lo que era eso, no entendíamos que nos pedían. Tiempo después supe por Alaniso que era ver con el tercer ojo, el ojo de la mente. Fui a la recámara de mi esposo para preguntarle qué era lo que había visto. Aún estaba pálido y me dijo: hija, esos no son extraterrestres, son seres divinos. Vi a 3 hombres parados en medio de la sala, sin tocar el piso, con una gran luz que les envolvía. Volví a comunicarme con Alaniso y le pedí verlo, indicándome que sí lo iba a ver, pero que primero me preparara porque tenía mucho que enseñarme. Le pedí que me dijera cómo era su cara, ya que si podía escribir, también lo podía dibujar, y me fue guiando para dibujar su rostro, que por cierto aún conservo. Insistí en verlo y fue tan solo un instante muy rápido en el que se manifestó. Era el rostro más hermoso que hubiera visto, pero solo fue unos segundos. Me pidió que estuviera en comunicación con él a todas horas para prepararme desde las 9 de la mañana y así todo el día, y que además fuera yo sola a la Jusco a buscar una nave, pero le dije: no puedo dedicarme todo ese tiempo porque tengo 5 hijos que cuidar y un marido que atender. Ya no me den pruebas materiales, yo sé que sí existen, pero cuando mis hijos crezcan, si me dan otra oportunidad, con mucho gusto sigo con ustedes. Hoy prefiero quedarme con el amor, ya que deseo seguir escribiendo cartas. Hay tanto dolor en el mundo que me gustaría seguir ayudando, sobre todo a quienes hayan perdido a un ser querido. Creí haberme despedido de ellos y pensé quedarme con el amor, ya que no tenía otro problema que el de comunicarme para que me orientara y me siguiera dictando cartas. Nota: al inicio del contacto con Alaniso me dijo que para poder mantener en comunicación con él, para poder mantenerme en comunicación con él, no debería yo de consumir carne, lo cual hice porque él me lo pidió, mas no había razonado yo el porqué de ello. En 1974 llegó hoy el que es mi yerno Antonio, me lo presentó mi hija Sarita, a quien le conté lo que me estaba sucediendo. Lo entendió muy bien porque había sido preparado por su abuelo para entender lo que le estaba sucediendo con algunas facultades que desde niño comenzaba a despertarse, como el desdoblamiento, viajes astrales, la telepatía simple y la telequinesis. Posteriormente se casó con mi hija Sarita y durante 20 años esta comunicación se convirtió en algo familiar. Cuando íbamos de paseo a Cuautla, siempre me llamó la atención el pueblo de Tepoztlán y le decía a mi esposo: ¿no te gustaría que cuando seamos viejitos tuviéramos una casita ahí, en ese lugar en el que reverdecen las piedras? Pero esto quedó como un sueño, como una idea a futuro. 10 años después, hubo una crisis económica y mi esposo decidió vender el departamento que está, como les decía, aquí. Ya se oscureció un poco, pero les voy a compartir otra vez aquí. Estamos aquí en Villa Olímpica, donde se refiere esta narración. Voy a voltear un poquito más para acá. La toma.
Entonces nos quedamos en que Sarita le dijo a su esposo, ¿no te gustaría que cuando seamos viejitos tuviéramos una casita ahí, en ese lugar, en Tepoztlán, en donde reverdecen las piedras? Pero esto quedó como un sueño, como una idea a futuro, porque 10 años después hubo una crisis económica y mi esposo decidió vender el departamento en Villa Olímpica, lo cual me dolió mucho, ya que no quería perderlo. Después de vender el departamento de Villa Olímpica, volvió a tener un buen empleo y con el dinero de esa venta, él se fue a Tepoztlán a buscar un terreno para darme el gusto de construir esa casa que le había pedido. Compró con mucha ilusión lo que en ese tiempo era un pedazo de cerro con una hermosa vista en la que se veía la puesta del sol en una forma increíble. No había carretera, ni postes de luz, ni ninguna de las comodidades que teníamos en la ciudad. No me imaginaba cómo íbamos a vivir en medio del campo, acostumbrados a la ciudad. Empezó a construir y al mismo tiempo todo se dio. Se construyó la carretera que va hacia Matlán de Quetzalcóatl y al terminar casi de construirla hubo la oportunidad de pagar los postes de luz. Yo deseé venirme a Tepoztlán ya que los albañiles no terminaban la casa. Por venir tan solo los fines de semana y sin supervisión parecía que no avanzaban. Mi yerno Antonio le dijo a mi hija Sarita que se venían conmigo para que no me viniera sola y fue como iniciamos nuestra instancia aquí en el camino hacia el pueblo de Amatlán de Quetzalcóatl. Gilberto, mi esposo, y mi yerno Antonio trabajaban toda la semana en México, en la Ciudad de México, y venían solo los fines de semana a Tepoztlán, quedándose en la casa de mi hija Sarita, mis 3 nietos y yo. Ya viviendo aquí, se refería a Tepoztlán, en esta casa que había sido para mí la más hermosa que he tenido para vivir, empezamos a sentir más la presencia de Alanizo y sus hermanos, porque comenzábamos a escuchar diversos ruidos sin apreciar nada físico que los produjera. No teníamos ya no, teníamos ya que siempre habíamos estado en contacto, ya no temíamos de estar en contacto con el amor y después con Alanizo, de nuevo se comunicó con nosotros y me guiaba en todo. A Emma y Tere, que son las personas de bienes raíces del sur que nos consiguieron el terreno en camino a Matlán, fue a las que les conté la experiencia vivida con Alanizo. Ellas se entusiasmaron y empezaron a traer a algunas personas para que les guiara con mi comunicación. Después se vino a vivir con nosotros mi hija Ivette con su esposo Ricardo, ya que ella se había embarazado. Y así Sarita siguió teniendo comunicación con el amor. Entonces aquí Sarita nos comienza a narrar cómo fueron sus hijos viviendo con él, algunos de sus hijos, sus yernos, sus nietecitos. Entonces aquí su nietecita Tony empezó a tener contacto con Adalaluz, que es la madre de nuestro maestro Alanizo también, y aquí Sarita nos empieza a contar ya otras historias. Entonces aquí regresamos a la siguiente página. Antes de manifestarse físicamente los maestros, a principios del año de 1992, Alanizo me pidió que dejara de consumir todo tipo de carne y que pusiera un altar en mi casa, el cual consta de 3 veladoras en forma de triángulo, 3 floreros con flores blancas detrás de cada veladora. En medio de estos triángulos colocar una jarra con agua para que ellos puedan cargarla de energía para que curen los padecimientos que tenían, empezando por mí, ya que tenía varios achaques que pensé eran por la edad. Creía en la vejez que empieza con la llamada menopausia. Tenía
arritmia cardíaca, colesterol y triglicéridos muy altos, la presión tan baja al grado de perder el conocimiento, pesaba 18 kilos más y creía que mi tiempo había terminado porque empezaba a esperar con tristeza la vejez. Como todos los días me comunicaba con Alaniso, una noche me dijo, se acabó, no vuelves a comer carne, nunca más el veneno del alcohol, sin que fuera alcohólica o con tendencia a ello, y déjanos arreglar tu vida. Me vi en el espejo y dije, ay Sara, mira lo que has hecho contigo. Y fue cuando determiné, Alaniso, hago lo que me pidas, no vuelvo a comer carne, nada de alcohol y sobre todo voy a mejorar mi dieta, a quererme más y a respetarme. Como en 6 meses bajé 18 kilos, no me pregunten cómo, sé que fue con la ayuda de los maestros, solo sé que fue con la ayuda de los maestros. También recordé que hace 20 años le había dicho a Laniso aquí en Villa Olímpica que cuando mis hijos crecieran haría todo lo que me pidiera y determiné hacerlo diciéndole, me uno a ustedes y hago todo lo que me pidan, no sé qué, pero voy a hacerlo. Eso es algo que poco a poco he comprendido cuando dije no sé aún. No alcanzo a comprender la magnitud que representa el estar con ellos. Solo sé que esto es muy grande y de suma importancia para ellos de lo que llaman la misión del Padre. En esta misión, en ese mismo año, después de ver ellos que había determinado hacer todo lo que me pidieran, fue en ese mes de noviembre que se manifestaron en el mes de octubre de 1992, cuando hubo una alineación de planetas. Emma y Teres me invitaron a ir con otras personas a ese lugar que llaman la Poza Sagrada de Quetzalcóatl, allá en Amatlán, ya que iban a hacer una pequeña ceremonia en aquel lugar. Fue maravilloso constatar que tanto la roca en forma de puerta y la poza sagrada eran reales, como había dicho telepáticamente al Aniso. En esa excursión conocí a Gloria, que después me fue a buscar para que le ayudara con un problema que tenía su hermana con su hija. Un día Gloria se quedó en la casa invitándola a dormir y fue en esa fecha en la que me empezaron las manifestaciones más fuertes y ya no aisladas como al principio. Recuerdo que fue el 24 de noviembre de 1992 platicando con Gloria en la barra de la cocina y me dijo, siento que alguien está parado detrás de mí. Le dije que sería Alaniso, ya que nos había acostumbrado a su presencia. Me comuniqué con él y me indicó, pásense a la sala y llamen a Tony. La llamé estando únicamente mi hija Ivette, Gloria y yo en la sala. Cuando Tony entró, nos pidió entusiasmada, ahí están, abuelita, señalándome un lugar en la sala. Son, son dos. Voy a mover un poquito la cámara para que vean. Estamos aquí en Villa Olímpica, en la Ciudad de México. Ya se oscureció un poco, pero vamos a seguir compartiéndoles ahora hacia acá. Es como un jardín. Vamos a seguir. Esta es la entrada de Villa Sarita. Ya se nos oscureció en este día, pero lo más importante es que quería mostrarles para que ustedes se dieran una idea muy hermosa de cómo Sarita vivió aquí en este complejo de Villa Olímpica en la Ciudad de México, al sur de la Ciudad de México. Esta es la entrada de Villa Olímpica y como podrán ver, pues allá afuera pues es la ciudad, pasan muchos automóviles y aquí pues entra la gente que vive aquí. Este complejo está lleno de muchos edificios y Sarita vivía aquí en el edificio número 22, en un noveno piso, y también imagínense ese noveno piso que es algo muy hermoso. Entonces vamos a
a seguir pues compartiéndoles esta biografía. Pásense a la sala y lleven a Tony. La llamé, estando únicamente mi hija Ivette, Gloria y yo en la sala. Cuando Tony entró, nos dijo entusiasmada: ahí están, abuelita, señalándome un lugar en la sala. Son los dos, Alanizo y Axel, pero sobre todo Axel está pero bien papirrín. Nos reíamos por su expresión juvenil, ya que ella tenía únicamente 15 años, y escuché que me preguntó Alanizo: ¿qué estamos qué? Que son muy guapos, le respondí. Fue cuando me dijo mi nieta Tony: abuelita, me dicen que te acerques a ellos y que estires los brazos hacia el frente, señalándome el lugar en el que ellos estaban. Sentí una emoción indescriptible, como me tocaban de las manos en un saludo que ellos acostumbraban, y desde ese momento empezamos a percibir más su presencia física. Primero nosotras, Gloria, Ivette, Tony y yo, y con mucho entusiasmo Tony nos dijo: llegó el hijo de Axel, abuelita, está bellísimo, y se ruborizó mucho. Ella había dicho: ¿no tendrá un hijo Axel? Esa noche fue de gran alegría, ya que como un juego nos indicó Alanizo que él también tenía un hijo muy guapo, y sentíamos la presencia de su hijo a John, describiéndolo mi nieta, que en esos tiempos era la única que los veía. Al otro día nos dijo un joven que trabajaba como jardinero en la casa y que vivía en la casa de enfrente, dentro del mismo terreno, junto con su esposa Nachita y su pequeño hijo Abel: señora, ¿anoche vinieron ellos? ¿Quiénes ellos?, le pregunté, para establecer qué fue lo que vio. Es que vi a varios seres bajar de una luz y entrar a la casa, y me los describió con toda precisión. Entonces, pues, por este tiempo, por este momento, aquí terminamos este en vivo. Lo más importante de este día es justamente el día de la manifestación de Sarita. Recuerden que aquí en Villa Sarita inició el contacto hace 52 años, y la manifestación de nuestros maestros, cuando comenzó su manifestación más real, fue en Villa Sarita, que les acabo de comentar en esta biografía, donde Sarita nos comentó que justamente un día como hoy, 24 de noviembre del año de 1992, tuvo la manifestación más clara, donde Sarita pudo percibir la presencia y pudo sentir las manos y ver el rostro también de nuestro maestro Alanizo. Espero que les haya gustado a todos ustedes, y como les decía, ya posteriormente, regresando allá a nuestra casita, a nuestro hogar, estaremos seguramente compartiéndoles una meditación más para recordar este día 24 de noviembre. Saludos a todos ustedes, donde quiera que se encuentren. Nosotros aquí desde Villa Olímpica, al sur de la Ciudad de México, para todo el mundo. Gracias por estar aquí en este día tan hermoso, en este día muy especial, como siempre, recordando a nuestra hermosa Sarita, contactada mexicana para todo el mundo durante más de 50 años, pero que el día de hoy estamos recordando y celebrando. Imagínense, 52 años, hace 52 años que aquí justamente en Villa Olímpica Sarita vivía, y se le manifestaron los maestros allá arriba, en la azotea de estos edificios, con una nave dorada formando una cruz simétrica, y que justamente 3 veces formó la cruz simétrica y después desapareció hacia allá, hacia este lado. Está el bosque del Pedregal, y se encuentra también el volcán
de la Jusco, aquí en la Ciudad de México. Esto ya es de noche aquí en Villa Olímpica, en la Ciudad de México. Y como les decía, gracias a todos por estar aquí, por su tiempo, por seguir recordando este hermoso contacto, esta historia tan maravillosa de Sarita, que cada vez que leemos esta biografía o que estamos compartiendo la historia de este contacto, pues imagínense, nos llena de mucha alegría, de mucha emoción estar recordando, agradecerles a todos ustedes por seguir meditando, por seguir trabajando, por seguir estudiando, por seguir preparándonos juntos en una sola fuerza. Gracias, como siempre, por sus muestras de cariño, como les decía, donde quiera que se encuentren, porque hoy en día ya somos muchos en todos los puntos de esta tierra y eso me llena de mucha alegría, especialmente estar con todos ustedes hoy en día, trabajando juntos, compartiendo, estudiando, meditando y así ser una sola fuerza como nuestros maestros nos los pidieron. Imagínense estar en este lugar recordando esta experiencia de Sarita y también naturalmente que allá en Villa Sarita, donde normalmente siempre les compartimos los enlaces y muchas experiencias muy hermosas, donde compartimos con Sarita pudimos ser testigos la canalización a través de la telepatía extrasensorial allá en casa de Sarita, en Villa Sarita, en Amatlán de Quetzalcóatl también naturalmente, pero el hecho de estar aquí también donde inició todo este contacto también nos llena de mucha alegría para compartir con todos ustedes porque es parte de la historia y es parte de todo este contacto. Imagínense la alegría de nuestros maestros seguramente que aquí estamos presentes siguiendo los pasos de Sarita porque hemos estado naturalmente en muchos lugares, en Villa Sarita ni se diga, estuvimos muchos años ahí, prácticamente 10 años cada fin de semana conviviendo con nuestra hermosa Sarita, trabajando juntos. Estuvimos también, hemos estado en la Poza Sagrada, hemos estado en la puerta ahí en Amatlán de Quetzalcóatl, hemos sido testigos también de todos esos lugares tan hermosos. El maestro Alanizo le dijo a Sarita que comprobara, que estuviera ahí como muestra de la verdad de este hermoso contacto que nuestro maestro Alanizo empezó a guiar a Sarita y que hoy en día, pues imagínense, todo esto pues nos conmueve mucho y nos llena de mucha alegría seguir a todos nosotros como una hermosa familia, seguir adelante trabajando y recordar a Sarita y lógicamente también recordando a Sarita y a nuestros maestros juntos y decirle gracias Sarita por todo tu amor, donde quiera que te encuentres. Aquí estamos donde vivías hace muchos años, en Villa Olímpica, y seguimos trabajando. Gracias Sarita por tu tiempo, gracias Sarita por tu dedicación y gracias Sarita por tu ejemplo de fe, de amor, de constancia, de entrega, de trabajo y de todo, de dedicación y de todo el amor y de toda la fe, porque efectivamente necesitaban y ocupaban de un gran ser, de un ser maravilloso como lo eres tú, Sarita, que pudo continuar este hermoso trabajo y que pudo terminar su labor y que pudo canalizar todas estas meditaciones, todo este mensaje de amor y de esperanza para toda la humanidad y que vaya que en este tiempo muchas de las cosas son reales y que se están manifestando como una hermosa realidad en estos tiempos, esas naves y todo lo relacionado a las profecías y todo lo relacionado al desequilibrio, a las enfermedades que hoy estamos padeciendo. Gracias a todos ustedes, compañeros de estudio, como siempre. Gracias por su tiempo, por ser lo que son, por sus muestras de cariño. Les saludo desde Villa Sarita, desde el sur de la Ciudad de México, que por cierto, nosotros vivimos aquí muy cerca, relativamente vivimos cerca de aquí, estamos también al sur de la Ciudad de México, algo que también nos llena de mucha alegría. Imagínense vivir aquí cerquita de Villa Olímpica, donde Sarita vivía también aquí en la Ciudad de México y nosotros transmitiendo como siempre. Saludos donde quiera que estén. Como siempre, su compañero de estudio, René Martínez, que en un ratito vamos a seguramente a meditar juntos. Gracias por todo y nos vemos muy pronto.